Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Mi nombre es Andrés, un gustazo tenerlos nuevamente por aquí en uno de estos videos para el canal en donde vamos a seguir respondiendo preguntas de la caja de comentarios de los más de 1400 videos que ya tenemos en el canal. Nos han costado cerca de unos 10 u 11 años construirlos para responder la siguiente pregunta sobre la función buscar X dentro de Excel que procese un rango de desbordamiento o que procese un rango de entrada o una matriz de entrada y trabaje con un rango de desbordamiento con una matriz de salida sin generar un error en el cálculo de la función buscar X. Es decir, vamos a utilizar a la función buscar X de manera avanzada utilizando intersección implícita o el concepto de intersección implícita sin utilizar el operador de intersección implícita. ¿Listo? Entonces, para ello voy a explicarte aquí el contexto para que tengas el contexto del ejercicio y luego voy a voy a generar la fórmula para que tú aprendas de ella o para que tú aprendas a aplicar este tipo de conocimiento sobre rangos de salida que necesiten utilizar a la función buscar X de manera matricial trabajando sobre una matriz de entrada. Ojo, de manera matricial trabajando sobre una matriz de entrada. Para ello quiero que observes este rango que se llama tabla de clasificación, el cual es un rango que yo construí aquí como especie de una tablita que vamos a convertir efectivamente en una tabla, la cual va a tener una columna llamada ítem, va a contener una columna llamada categoría, una columna llamada medio, y una columna llamada valor, la cual pues obviamente vamos a sacar estos tres elementos que van a considerarse categoría, medio y valor, que son los valores que yo necesito extraer y que van a considerarse como resultado de la función buscar X, dentro de este otro rango que va a utilizar la columna llamada tipo para contrastarla con la columna llamada ítem de la tabla clasificación. Es decir, básicamente lo que quiero es buscar el ítem, quiero buscar este ítem que en esta tabla se llama tipo, quiero buscarlo dentro de esta columna y apenas lo encuentre quiero devolver este rango de salida, voy a copiarlo con control C, lo voy a pegar aquí de momento con control V y devolverlo como un rango de desbordamiento y luego correrlo a través de todo el rango del tipo de este rango de resultados para que la función buscar X haga exactamente lo mismo con cada uno de los ítems de esta columna llamada tipo. Fíjate que no es tan sencillo, voy a darle control Z porque aquí hay que utilizar otras funciones intermedias que me permitan realizar este trabajo. Voy a convertir este rango, fíjate, en una tabla. Para ello voy a presionar la combinación de teclas control T, le voy a indicar que la tabla tiene encabezados, perdón, le voy a decir aquí que la tabla tiene encabezados y luego voy a cambiar el diseño y le voy a colocar de nombres el acrónimo de T, que va a ser una tabla, y luego le voy a poner aquí, mira, tabla de clasificación tal cual, y le voy a dar un Enter. Fíjate, ya tengo una tabla en toda regla creada, porque tenemos un pequeño angulito acá. ¿Qué voy a hacer a continuación? Voy a emplear la función buscar X para buscar el ítem de 7. Tú podrías pensar, ¿esto es muy regalado? ¿Esto es muy botado? Claro que sí, sí lo es. Voy a utilizar aquí a la función buscar X para buscar el ítem de 7, este ítem de 7, dentro de la columna llamada ítem de la tabla clasificación. Y quiero devolver como resultado la columna categoría, la columna medio y la columna valor. Fíjate que al momento de cerrar y evaluar con Enter, yo estoy devolviendo un rango de desbordamiento. Tú podrías pensar para una tabla que es pequeña, simplemente bastará con arrastrar esto hacia abajo y produzco múltiples rangos de desbordamiento sobre toda la tabla resultante. Sin embargo, si estamos trabajando con un motor que produce rangos de desbordamiento de salida, ¿por qué no hacer lo siguiente? ¿Por qué no pasar en el valor buscado una matriz de entrada? Y yo espero que la función buscar X me entienda, es decir, yo espero que la función buscar X entienda que lo que yo quiero hacer es buscar cada uno de estos elementos dentro de esta columna e ir retornando las tres columnas por fila y me las devuelva en cada uno de los ítems, tal cual como lo hicimos de manera manual al arrastrar la fórmula hacia abajo. Sin embargo, la función buscar X o sin embargo Excel me dice, si quieres evaluar un rango en la matriz de entrada,
yo voy a tener precedencia con el valor buscado o los primeros argumentos de la función. Es decir, quieres una matriz vertical o bien quieres una matriz horizontal, pero no te puedo entregar las dos al tiempo evaluando únicamente a la función buscar X. En otras palabras, lo que quiero transmitirte es que Excel va a tener precedencia con los primeros argumentos en las matrices de entrada. Es decir, si yo aquí le paso un elemento y en la matriz de vuelta le paso un valor o un rango que va a contener múltiples columnas de salida, pues al pasarle un solo elemento en este argumento, Excel va a tener precedencia con este argumento que va a contener la matriz, obviamente porque la quiero devolver. Sin embargo, si yo utilizo la matriz de entrada o yo utilizo el valor buscado como una matriz, entonces la función buscar X o Excel va a tener a través de la función buscar X precedencia a través de este argumento y no sobre esta otra matriz que estoy pasando en el tercer argumento. Tiene precedencia con los primeros argumentos de cada una de las funciones, obviando los demás. ¿Cómo podemos nosotros arreglar esto? ¿O qué fórmula podemos utilizar nosotros para arreglar esto y generar un rango de desbordamiento de salida que incluya las tres columnas e incluya todas las filas de entrada? Mira, muy simple. Vamos a seguir utilizando la función buscar X, pero vamos a utilizar a la función índice para que genere un rango por cada una de las iteraciones de un rango que vamos a ir creando de manera dinámica mediante una función que crea matrices de salida. En otras palabras, utilizo a la función archivo macarray que va a contener tres argumentos llamados filas, columnas y función. Recuerda que lo que hace archivo macarray es crear matrices de salida con la cantidad de filas y columnas que yo le diga. Y la función es un lambda interno que va a tomar cada uno de los índices de fila como de columna y los va a ir procesando a través de parámetros para que yo haga algo en el cálculo con ellos, en el cálculo de la función lambda. En otras palabras, ¿cuántas filas quiero procesar de entrada? Quiero procesar todo este conjunto de filas. Entonces, como necesito pasar un valor entero aquí en el argumento llamado filas, o el argumento llamado rows, yo voy a utilizar a la función contar a para que cuente cuántas filas o cuántos elementos no vacíos existen dentro del rango. Fíjate que la función contar a, en donde yo la pase en el argumento número de filas, me va a devolver un valor de 15 como resultado, es decir, las celdas llenas que yo necesito iterar en cada uno de estos ítems que voy a buscar acá van a tener el valor de 15. 15 son los elementos que yo necesito buscar. ¿Por cuántas columnas de salida? Entonces voy a utilizar nuevamente la función contará para contar la cantidad de columnas de salida, en donde yo le paso una matriz ordenada por columnas, con los elementos de la cabecera de la tabla de salida. Fíjate que si vuelvo y cierro y evalúo a la función contará, pues él va a contar las celdas no vacías de este rango y él va a devolver el número de 3. Es decir, quiero crear una matriz de salida que va a contener 15 filas por 3 columnas, en donde en la función lambda interna de la función archivo macarray, yo voy a utilizar dos parámetros para ir procesando cada uno de los índices de fila y de columna que a archivo macarray le va a pasar al lambda interno. Entonces, la función lambda me exige declarar dentro de archivo macarray dos parámetros de entrada. El primer parámetro va a ir asociado con el parámetro de fila que va a ir recepcionando cada uno de los índices de fila y posteriormente el parámetro de columna que también necesito crear un parámetro, va a ir recepcionando cada uno de los índices de las columnas de archivo macarray, es decir, del número entero. Prácticamente hace lo siguiente, fíjate, voy a utilizar a la función concat para que me concatene el parámetro de fila con un guión, vamos a ponerle un guión, ¿sí? O cualquier carácter que tú quieras, con el parámetro de columna. Fíjate la salida que va a ser archivo macarray. Al evaluar con Enter, archivo macarray va a arrojar para cada una de las filas un índice que va a ir incrementando en una unidad. Es decir, tengo 15 filas, arrancamos en 1, luego 2, luego 3, luego 4, luego 5, hasta 15. Fíjate que cada una de las columnas va a tener índices de 1 a 15. La primera, la segunda y la tercera tiene índices de 1 a 15. Ahora bien,
Cada una de las filas va a tener un índice por columna de 1, luego de 2 y luego de 3. Fíjate que cada una de las filas, cualquiera que yo elija, va a tener los 3 índices. Índice de columna 1, índice de columna 2 e índice de columna 3. Eso es lo que está haciendo la función archivo macarray. Toma el valor del parámetro de la fila y el parámetro de la columna y empieza a descargar en estos parámetros cada uno de los índices creados en los argumentos o parámetros de filas y de columnas de la función archivo macarray. Aquí es donde yo voy a aplicar a la función buscarx de manera inteligente. Llamo a la función buscarx y le digo, en el valor buscado, ¿qué valor voy a utilizar? Pues fíjate, el valor que voy a utilizar es el que esté iterando en el índice de la función del parámetro de fila. El parámetro de fila va a ser el que va a iterar cada una de las filas de la columna tipo, de la columna entrada, pero yo necesito devolver en cada una de estas iteraciones por fila los índices que hacen referencia a cada una de las filas. ¿Qué función o qué tipo de función devuelve una referencia de un rango? La función que puede devolver una referencia, es decir, la celda antes de evaluarla de un rango, es la función índice. La función índice me está pidiendo una matriz de entrada. Yo le voy a pasar toda la columna de tipo y posteriormente en el número de fila le voy a decir extráeme en cada una de las iteraciones la que está iterando, valga la redundancia, el parámetro de fila, el cual va a contener obviamente un número que va a ir incrementando en una unidad de 1 hasta 15. Traigo el parámetro de fila y lo paso dentro de la función índice. Si yo evalúo a la función índice dentro del buscarx, me va a dar un error de nombre, obviamente porque el parámetro de fila solamente ocurre dentro de la función archivo macarray y no dentro de todo el Excel. Pero voy a hacer un acto de fe que en cada una de las iteraciones, o más bien tú vas a hacer un acto de fe que en cada una de las iteraciones, la función índice va a ir extrayendo de cada uno de los elementos de fila de esta columna el parámetro de fila en donde caiga cada una de las filas. Por ejemplo, en esta extrae la fila número 11, el cual va a ser el índice de 4, o va a ser el índice más bien, o la referencia J14, la cual va a ser esta, y luego al evaluarla devuelve el valor de 4. Voy a buscar el valor de 4 dentro de la matriz de búsqueda que va a contener el ítem de la tabla clasificación, que va a contener muchas filas. Entonces busco este valor, por ejemplo, de 7, o busco el de 9, o busco el de 6, dentro de esta otra columna llamada ítem de la tabla clasificación. Fíjate, estoy pasando una columna. Lo que hace la función buscarx es devolver un elemento o bien varios elementos ordenados en columnas en una sola fila. Luego, en la matriz de vuelta, le voy a decir, yo quiero que me devuelvas estos 3 elementos, categoría, medio y valor. Fíjate, lo selecciono y lo pongo en la matriz de vuelta. Es tal cual lo que nosotros estábamos haciendo al principio. Cierro a la función buscarx y luego cierro a la función lambda de la función archivo macarray y por último cierro la función archivo macarray. Fíjate de momento que si yo evalúo con Enter voy a obtener un error de cálculo como resultado. Es decir, yo esperaría que la función buscarx me retorne 3, luego me retorne 3, luego me retorne 3, pero sucede que la función archivo macarray no sabe qué hacer con el parámetro de columna porque yo no le he dicho qué tiene que hacer. De momento la función buscarx me está devolviendo 3 columnas en una sola fila. ¿Con qué? Con el índice del tipo que está buscando en cada una de las filas, porque le estoy diciendo devuélveme esta matriz de vuelta que está conformada por 3 columnas. Entonces, si yo utilizo el parámetro de columna que también estoy pasando o creando mediante la función archivo macarray dentro de otro índice, un índice que envuelva a la función buscarx, fíjate que en la matriz de entrada de esta función índice yo voy a pasar una fila con 3 columnas. Imagínate que esta función buscarx está retornando una fila con 3 columnas, una fila con 3 columnas. Si estamos evaluando esto, devolvemos una fila con 3 columnas. ¿Listo?
y le estoy diciendo dentro de la función índice, yo quiero que tomes una matriz de una fila y 3 columnas, y como no voy a utilizar el número de columna en el número de fila, yo puedo crear esa intersección implícita. Es decir, opero con el parámetro de columna dentro del número de fila como si se tratase del número de columna, y le paso el parámetro de columna dentro de la función índice y posteriormente cierro a la función índice que envuelve a este buscar X. Fíjate ahora que al evaluar con Enter obtengo como resultado un rango sin necesidad de copiar hacia abajo el rango de salida que está teniendo como insumo y precedencia una matriz en el elemento de búsqueda y está devolviendo una matriz como elemento de resultado, es decir, como matriz de vuelta. Toma la función buscar X, una matriz de entrada, fíjate, una matriz de entrada que va a ser 15 elementos por fila y me va a devolver en la matriz de vuelta 3 columnas, en este caso ordenadas por múltiples filas, para devolver un solo rango con la función archivo McArray. Intersección implícita con funciones de índice y buscar X. Una función buscar X, la cual envuelve a un índice para ir depurando cada uno de los elementos del parámetro de entrada, de la matriz de entrada, y luego una función índice que envuelve a esa función buscar X para ir partiendo las columnas de la matriz de salida. Y lo obtenemos como resultado mediante el uso de la función archivo McArray. Perfecto. Esto es lo que me estaban preguntando, cómo crear una matriz de entrada dentro de la función buscar X para procesar una matriz de salida utilizando esa misma función buscar X. De manera directa no se puede, a menos de que tú lo arrastres, pero si lo quieres crear dinámicamente, archivo McArray, buscar X, función contará y función índice son indispensables para crear la fórmula de salida de una función buscar X iterativa y muy avanzada. Mis amigos, muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo video tutorial. Muchísimas gracias a los miembros, a todos los suscriptores del canal por dejar un like, a los miembros por estar suscritos a miembros del canal y apoyar el proyecto. A todos y cada uno de ustedes por dejar un like, un comentario con sus preguntas y como siempre digo, estamos aquí para responder o estoy aquí para responder preguntas de todas las personas que estén interesadas en aprender Excel de manera autodidacta con videotutoriales en YouTube. Mi nombre es Andrés y como siempre digo, nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.